y ya. Y no hace más nada, ¿no? Entonces pierdo la grabación porque tú sabes que tiene esa, yo creo que a los 10 días borra todo ese poco archivos. Bien, entonces vamos a mostrarte la fecha de la última entrega. Pero estamos sobradísimos, ¿no? Realmente estamos sobrados porque yo les he marcado las entregas. Miren aquí, mayo 3. Esta vaina que está aquí, creo que está mal. Creo que está mal porque creo que el padre, el rector, dijo, ve, en este semestre vamos a entregar antes. Entonces, generalmente es eh, los primeros 15 días de mayo. A ver, nosotros comenzamos, vamos a contar las semanas aquí. En la última, ¿cuál es la última entrega? Hay como un eco ahí, todo raro, ¿eh? Recuerden que ustedes para que les genere los dibujos tienen que generar unas ventanas. El dibujo a lo que están en las ventanas generadas. Y la única ventana que no podemos quitar es la ventana en 3 dimensiones, que es donde él arranca a mostrar el modelo. Entonces hay otras ventanas, creo que es este, ¿no? Sí, este. Bien, entonces aquí en ventanas nosotros podemos ver que esta ventana es en la cual comenzamos a armar el dibujo, ¿no? La bodega, pero además no la podemos borrar. La otra sí, la demás sí la podemos borrar. Pero habíamos generado todo este poco de ventanas que están aquí. Una en 2D que es el pórtico, los pórticos literales, ¿no? A, B, C, D. Otra ventana que digan los pórticos numerales, o sea, los pórticos longitudinales. Y hayamos generado el agua izquierda, o sea, la cubierta que va hacia la izquierda y la cubierta que va hacia la derecha. Entonces con eso ya podemos nosotros generar los dibujos. Pero antes vamos a generar la memoria de cálculo. Entonces la memoria de cálculo aquí es más sencilla todavía porque simplemente picamos acá y no hay mucho donde escoger. Aquí realmente no da muchas opciones donde escoger. Bien, entonces aquí, claro que de todas maneras aquí podemos picar y resaltar uno y el otro, ¿no? Eh, Sismo, sí. Entonces aquí en sismo yo desgloso esto. Eh, Geometría, nudos, barras, materiales, sí. Descripción, también características mecánicas. Esto de acá, de tabla de cuantificación, quitemos eso. Dejemos el resumen, ¿no? Porque esa vaina nos da una cantidad de hojas tremenda, ¿no? Aquí en láminas no hay nada pero aquí en carga sí, miren. Aquí en carga podemos decirle al programa que nos diga cuáles son las cargas que él asignó de acuerdo a su área referente a cada una de las correas y de los pórticos. Acá en resultados vamos a picarle que nos dé los resultados de las columnas. Aquí en esta parte que nos dé los resultados de las columnas. Acá en las barras que nos dé este listado de comprobación, pero resumido, porque este completo también nos da bastantes hojas. Acá en los esfuerzos, si queremos, también nos da mucha hoja. Dejemos esto así. Aquí en vigas,
Acá en comprobaciones está bien, listado de armados está bien. En las láminas no hay láminas, no hicimos láminas. En el sismo está bien, coloquemos el espectro de cálculo y los coeficientes de participación. Las uniones, por supuesto, vamos a colocar las uniones, que nos dé las especificaciones, todo esto que está aquí. El tipo de unión, aquí en la cimentación también, que nos dé la descripción, la cuantificación y la comprobación. Y las vigas de cimentación, bueno, fíjense que aquí entonces las vigas esas que nosotros colocamos a nivel de suelo no las tomó él como viga de cimentación, sino como una viga de amarre, ¿no? Él considera la viga de cimentación si la hubiéramos colocado debajo, a 2 metros de profundidad. Y aquí entonces podemos escoger qué es lo que queremos que nos muestre en el armado de las vigas. Momentos, cortantes, torsiones, cantidad de flechas, incluido el esquema de barras armado, todo eso que nos incluye. Y entonces le damos aceptar y entonces él genera la memoria de cálculo. Pero no se puede, como en el caso de CIPECAT, escoger varias, ¿no? Sino aquí de una vez, aquí ya está como personalizada la memoria de cálculo. Y uno le puede quitar a esa memoria de cálculo. O sea que es muy sencillo esta, ¿no? No hay mucho donde escoger. Mientras tanto, le voy a mostrar como la ambientación, o sea, el documento donde ustedes hacen la descripción de la estructura. Vamos a buscar alguno por aquí, de la vida real, ¿no? Por ejemplo, este. Y entonces este sería, digamos, la ambientación. Donde ustedes es igualita a la que hacían en CIPECAT, ¿no? Entonces hacen una tabla de contenido, acá esquema general, aquí definen todo lo que es para quién es la ubicación, la fecha, la estructura, en qué consiste, ¿no? Cuáles fueron las cargas que tuvieron en cuenta. Le colocan un esquemita de la estructura, le colocan especificaciones de materiales. Acá le colocan las características, lo que dijo el ingeniero de suelos y los casos de carga que ustedes contemplaron, ¿no? La parte de cuáles fueron los parámetros de análisis y diseño. La parte sísmica, un resumen acá, aunque allá se lo da. Esto es un resumen, esto que está aquí es un resumen. Pero lo que él da ya en el listado que vamos a ver ya es ya bien desglosado. Dice, la cimentación se diseñó como zapatas aisladas, tal y cual. Y aquí en esta parte colocan los anexos. Bien. Entonces ese sería lo que les digo yo que le pueden colocar como resumen. Y acá entonces cuando él le genere, todavía está, que tiene un poco de barras. Bien, entonces, recuerden, cuando salen estos errores así, hunden escape y sí. Escape y sí. Hasta cuando se canse el programa, ¿no? O se canse uno, ¿no? Pero generalmente con 3 o 4 escape ya él suelta, ¿no? Y entonces aquí tenemos toda la memoria de cálculo. Datos de obras, estructura, cuál es la geometría, los nudos, las barras, las cargas, los resultados, las uniones, la cimentación. Fíjense que la memoria está bien presentadita con su tabla de contenido y todo, ¿no? Las normas consideradas, los estados límites, cuáles son los códigos que utilizamos.
Sigamos acá. Aquí vienen las combinaciones de carga que generó el programa. Estas combinaciones son las combinaciones del NCR10. Sigamos hacia abajo. Fíjense que tiene carga permanente, o sea, la carga muerta, la carga viva y el viento. Acá, carga muerta, viva, viento y sismo. Ahí tienen todo el esquema de combinaciones. Creo que más adelante hace una tabla. Si no estoy mal, viene una tabla después de este desglose, ¿no? Y aquí tienen, miren, aquí tienen una tabla en la cual hace el resumen, ¿no? 1.4 peso propio, 1.4 carga muerta, 1.2, aquí tienen todo. Esta es la clásica, ¿no? 1.2 de la carga muerta y 1.6 de la carga viva. Pero fíjense todo el poco de ¿cómo es? Se me fue para otro lado. De combinaciones que hace, ¿no? Tiene 24 combinaciones. Entonces acá en esta parte, estas son las combinaciones para el diseño de las zapatas. Entonces noten una cosa, que como quiera que la capacidad portante que nosotros le introducimos al programa está ya dividida por un factor de seguridad que nos suministra, cuando el ingeniero de suelos nos da la capacidad portante, el QSUA, ya él lo dividió por un factor de seguridad. O sea, nosotros tenemos que utilizar cargas de servicio para poder diseñar las zapatas. Entonces, las cargas de servicio son aquellas que no están mayoradas. Entonces, fíjense que aquí no mayora las cargas. 1, 1, 1, 1. Incluso aquí disminuye unas, ¿no? Entonces, con eso diseña la zapata. Para el sismo, entonces aquí tiene toda la parte pertinente al sismo. Datos generales, a sub A, a sub B, los coeficientes de irregularidad. La estructura. Entonces, y ahí hay una tabla en la cual dice cuáles son las restricciones o los grados de libertad. Fíjense, aquí tenemos 6 grados de libertad: desplazamiento en X, en Y, en Z, rotación en X, Y y Z. Y aquí el nudo 1, por ejemplo, es un nudo que está restringido. O sea, este nudo ya sabemos que es una de las bases de las columnas. Todo lo que veamos con esas X son bases de columna. El nudo 4 es otro nudo de columna. Y así, las que vemos con X. Las demás no están restringidas. Él automáticamente numera los nudos secuencialmente. A nosotros no nos interesa el nombre del nudo, ¿no? Lo que nos interesa es qué es lo que está sucediendo en ese nudo. Acá, barras. Entonces aquí describe cuál es el material de las barras o los aceros, ¿no? Aquí, acero laminado a 500, acero en frío a 1100, concreto 210. Y coloca las propiedades mecánicas. Módulo de elasticidad, la relación de Poisson, el módulo de corte, etcétera. Aquí la descripción: la barra va del nudo tal al nudo tal. ¿Cuál es el perfil? Es un perfil IP240. ¿Cuál es la longitud? 2.743. Bien, entonces va haciendo una relación de todo el listado. Como quiera que en el código dice, si ustedes utilizan un equipo automatizado de cómputo, entonces tienen que suministrar los listados de entrada y de salida. Aquí están. Tensores, aquí acero formado en frío, PHR, ACESCO. Aquí está la radiografía de la estructura. Fíjense que son un poco de barras. Aquí está de concreto. O sea, estos serían los pedestales, ¿no? De 60 por 60. 60 por 60. Aquí tenemos la longitud. Ya. La longitud deformable 1.80 tiene el pedestal este. Y bueno, entonces sigamos acá. Miren, aquí hay unos coeficientes aquí. Para todo esto que colocan las tablas hay una descripción en la parte de abajo. Dice beta sub XY es el coeficiente de pandeo en el plano XY. Beta sub XZ es el coeficiente de pandeo en el plano XZ.
El E sub B superior es la separación entre arriostramiento del ala superior. El E sub B inferior, pues lo mismo del ala inferior. Pero no hay ningún arriostramiento, ¿no? Aquí en esta parte, como podemos ver. Acá, características mecánicas. Aquí están las características, ¿no? Entonces, tipo 1, entonces aquí son las barras estas y tal y cual. 2, las barras de PHR, entonces estas serían las características mecánicas. O sea, este perfil tiene un área de 8.84, aquí un momento de inercia de 335, etc. Lo mismo aquí los concretos. Y aquí tenemos un resumen de la cuantificación. Entonces dice acá, perfil. Aquí está el tipo de perfil y aquí inmediatamente aquí tiene la longitud de perfil, aquí tiene el volumen y aquí tiene el peso. De lo que hace es que multiplica esta longitud por este volumen, coge este volumen y lo multiplica por la densidad del acero, que son 7850, ¿no? Y de esa manera puede cuantificar toda la estructura. Entonces, acá en esta parte, aquí hay una cuantificación de superficies. Entonces, ¿qué superficie ocuparon los IP240? Aquí lo tenemos, 157 metros cuadrados. Los tensores tanto. Esto es interesante para la persona que va a construir. Este es el área para las formaletas. La cimbra es formaleta, ¿no? Pero para todo, ¿no? Para todo. Entonces la persona puede prepararse, hermano. Yo tengo que... Son 96 metros cuadrados, entonces hago tantos moldes de columna y tal y cual si quiero cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Aquí tenemos las cargas, donde tenemos nos indica cuáles son las referencias de cada una de las cargas. Aquí están. Y aquí tenemos por cada barra, tenemos peso propio, uniforme y las cargas que están descritas acá arriba. P1, P2, cargas puntuales uniformes. P1 es el valor de la carga, P2 no se utiliza. Y aquí tenemos punto 9, X, Y, Z. Ahí están todas las cargas. Esas cargas las reparte él automáticamente por área aferente. Cuando nosotros le colocamos el paño y encima del paño le colocamos una carga, entonces él distribuye esas cargas en todas las correas. A su vez las correas le entregan las cargas a los pórticos. En la cámara prendida. ¿Perdón? ¿Alguien me habló? Si hay alguien que está durmiendo ahí, ¿eh? Bueno, puede hacer que... Parece que estuviera durmiendo o está haciendo otra vaina, sí. Este man... ¿Será que...? Parece que fuera medio porno esa vaina, ¿no? Sí. ¿De dónde es la reunión, profe? ¿Cómo? Usted lo puede expulsar de la reunión. ¿Quién es este man? ¿Cómo lo hago? Este es el tipo. No, soy yo, profe. Soy que estoy diciendo que lo quite de la reunión. ¿Quién es este man? Ah, Daimer, no sé qué cosa. ¿Quién es este? Ya lo tengo, profe. Yo lo puedo sacar, profe, si quiere. Lo pudiste sacar. Sácalo y que no entre más, ¿no? Yo lo saqué. Que no entre más, pero además yo estoy que lo sapeo allá en la vaina académica, ¿no? Sí, esto es una falta de respeto lo que dice este muchacho ahí. Bien, sigamos entonces. Acá en el siguiente, y aquí están todas las barras, fíjense, nudo inicial, diagonal, nudo final. ¿Quién era ese? No sé, ingeniero, no sé quién era. Sí sabes quién era. Era este Deinle Córdoba, ¿no? Sí sabes quién era. Bueno, aquí tenemos las cargas. Carga uniforme, peso propio, tipo de carga, carga muerta, carga viva, carga de viento. Ahí están todas las cargas en cada una de las barras, por cada uno de los casos de carga que nosotros definimos. Nosotros definimos peso propio
carga muerta, carga viva y carga de viento. Ahí están. Cada una de las barras tiene su valor ahí. Sigamos. Y aquí viene la parte de si cumple o no cumple las barras, ¿no? Cumplimiento. Dice acá. Bien, 41. Aquí resultados, comprobaciones. Estados límites últimos. Estado ELU es estados límites últimos. O sea, resistencia última. Y aquí entonces tenemos las solicitaciones que están actuando en cada una de las barras. El axial, el momento en X, momento en Y, el cortante en X, cortante en Y. Y aquí dice si cumple o no cumple. ¿Y a qué porcentaje está trabajando la barra? Recuerden que no puede pasar del 100%. Si ella pasa del 100%, inmediatamente aparece la mancha rosada ahí. Entonces, ahí tenemos el... Pero más abajo debe decir qué es lo que quiere decir cada uno de esos símbolos. Entonces, ustedes lo que tienen que... Es que esta parte que está aquí... Noten una cosa, que hay unas barras que están trabajando muy descansadas. Pero eso es normal en las estructuras metálicas, porque cuando uno refina el cálculo, o sea, cuando... al final que yo le dije, esta está en rojo, como yo las agrupé, las correas son del mismo perfil, porque no es práctico que en la obra, en la construcción, ustedes coloquen una correa, una más chiquita, una más grande. Eso es problemático desde el punto de vista constructivo. Entonces lo que uno hace es que coge la correa más desfavorable o la barra más desfavorable y con esa le coloca la sección a todas las demás. Entonces es normal que ustedes tengan, por ejemplo, esta que tiene aquí 70.4 y después sigue una de 9.2. Porque es probable que sea una barra de la correa que realmente no necesitaba esa sección. Sigamos acá. Así parece que cuando le hundo acá se manda para el siguiente chequeo. Dice uniones. Ahí está todo lo pertinente a las uniones. La garganta efectiva y tal. Toda esta vaina está todo lo que está dispuesto en el AWS, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros que utilizó? Y aquí tienen la referencia, la simbología. Es interesante que vean, que impriman esto, porque este símbolo que está aquí es un símbolo que ustedes van a utilizar mucho en su curso de estructuras metálicas. O sea, es un símbolo que indica soldadura. Y entonces la soldadura se representa así con esa flechita. Y cada uno de esos triangulitos y esos círculos significa algo. Aquí pueden ver cuál es el significado. Dice 1, flecha de conexión. 2, línea de referencia. Esta que está acá. Entonces, aquí arriba se le coloca generalmente la información de la soldadura. 3, símbolo de soldadura. Este que está aquí. Este sería en cuña, ¿no? 4, símbolo de soldadura perimetral. Esta que está acá en circulito. 5, símbolo de soldadura en el lugar de montaje. Resulta que ustedes pueden, la estructura metálica la pueden prefabricar en obra, ¿no? Ustedes cogen, porque en el taller, del contratista de la estructura metálica, él tiene todas las herramientas, soldadura, cortadora, dobladora, etcétera. Y entonces él simplemente arma su estructura ya por partes y entonces transporta, por ejemplo, los pórticos, se los lleva. Y entonces cuando llega al sitio y las columnas también se las lleva ya solamente para conectarlas, colocarlas. Entonces cuando llega ya la obra, entonces él la coloca, suelda, y entonces a eso se refiere el triangulito negro este que está acá. 6 dice línea de dibujo que identifica la unión propuesta, esta que está acá. S, profundidad del bisel. Esta es una estructura en bisel. E, tamaño del cordón en soldaduras a tope. L, longitud efectiva del cordón de soldadura. Generalmente se coloca en milímetros. D, dato suplementario.
En general, la serie de electrodo a usar y el proceso de precualificado de soldeo. Entonces, es 70. Entonces, ya la persona sabe, soldadura de 70 KSI de resistencia. Y aquí tenemos los tipos de soldadura, ¿no? Fíjense la de Picel, que está el triangulito. Aquí tenemos esta que es en ángulo. Aquí hay varios tipos de soldadura. ¿Y cuáles son los símbolos de cada una de las soldaduras? Bien. Aquí hay una comprobación en las placas de anclaje, que no haya aplastamiento ni que falle por flexión. Entonces, aquí tenemos los tipos de uniones que generamos, como son casi todas iguales, entonces las agrupamos. Entonces lo que dice es, para la placa de recibo de la columna, que es en IP 240, entonces ya hay una placa base que tiene 300 por 400 por 15.9. Si lo vemos en planta, este es el esquema en planta. 300 por 400 y el espesor que es 15.9. Y aquí tenemos entonces el perno de anclaje. Y aquí tenemos el diámetro del perno y tenemos la especificación del perno. A307 liso. Acá datos complementarios, entonces ya viene el desglose de la chapa, ¿no? De la placa de unión. Diámetro exterior, diámetro interior, acero, tipo. Acá vienen las comprobaciones, ¿no? Aquí dice, aquí hay algo que no cumple, ¿no? Lo que yo les comentaba, que el programa es muy enfático en colocar un color rosado, pero es para advertirle al usuario. Pero recuerden que cualquiera persona que lea inmediatamente se da cuenta que hay algo que no cumple. Hay cosas que pueden no cumplir, pero que no van a comprometer la estructura. Hay otras que sí. Y si los esfuerzos en la placa de anclaje son excesivos, no es posible determinar las tensiones. Por ejemplo, en esta parte de acá hay que corregir esta placa de anclaje. Hay que entrar ahora lo hacemos, ¿no? Aquí estoy simplemente indicándoles el diseño de cada una de las uniones de los elementos de la estructura metálica. Aquí tenemos, estos son los anclajes de los tensores. Entonces los tensores son las barras esas de media que le colocamos en cruz. Entonces ellas llegan al perfil y tiene que haber un ángulo y una arandela y entonces ellas llegan y hacen esto para que pueda anclarse ese tensor. Entonces que nos colocan la varilla esta, puede que lo tensen aquí en el tornillo este, o pueden que le coloquen en la mitad, le colocan como, esa vaina no recuerdo el nombre, pero es como un ojete. Entonces en ese ojete, cuando lo giran, entonces van tensando el tensor, que valga la redundancia. Aquí está el material del tensor, un ángulo de 38 por 38 por 3.2, soldadura a tope, comprobación de resistencia. O sea, esta parte aquí funcionó. Y aquí hay unos detalles de la unión que está allá en la cumbrera, ¿no? O sea, esta es la cumbrera de la bodega, y aquí llegan dos vigas IP 240. Entonces aquí está cuál es la justificación de esa unión. Veamos acá, IP 240, cuantificación, y aquí está el tipo de soldadura, E60. La XX corresponde a varios tipos es como familia dentro de del tipo E60. Entonces, esta parte ya depende pero esta parte realmente le compete al tipo que va a armar la estructura. Veamos que sigue acá, cuantificación. Aquí está todo. Los pesos, los cordones, las longitudes. Y todo lo referente a la estructura metálica, a las uniones, ¿no? Aquí tenemos la cimentación. Aquí tenemos la cuantificación y aquí tenemos lo más importante, que es la comprobación. Y se dan cuenta, están sobradas estas zapatas. Miren, punto 24.6. Podemos disminuirlas. Pero aquí hay una parte que no está cumpliendo, ¿no? Entonces voy a terminar el diseño corrigiendo esas partes que están aquí. Porque realmente no está cumpliendo ciertas cosas.
voy a imprimir esto. Desgraciadamente no almacena lo que uno escogió ya, pero después lo imprimo. Bien, entonces aquí en esta parte vamos a ver, esto es lo pertinente a la memoria de cálculo. Y ese es un solo archivo, ¿no? Un solo archivo PDF. Ya ustedes saben cuál es el nombre del archivo, grupo tal, NRC tal, los integrantes del grupo. Ahora vamos aquí a los planos. Y entonces en los planos sale un menú parecido al que vimos en CPCAT. Y entonces vamos anexando el plano, ¿no? Aquí no hay tanta variedad como en CPCAT. Entonces tenemos aquí esto que sale por defecto, sale esto. Entonces la vista en 3D, que es la que no podemos borrar. Y además salen todas las vistas estas en 2 dimensiones de la ventana que generamos después. O sea que si nosotros no generamos la ventana, aquí no nos aparece absolutamente nada. Y entonces aquí vamos a escoger la escala, vamos a coger una escala de 1 en 50. Y aquí podemos escoger entre el modelo de alambre de la estructura, o sea que cada barra la represente con una línea, o el modelo real. El modelo real es con ya la figura de la barra. Este modelo real no se lo recomiendo para 3D. Lo pueden hacer, pero se demora bastante en generándolo y a veces da error. Entonces voy a generarlo primero en modelo de alambre, ¿no? Y aquí le voy a decir que le coloque el tipo de perfil. Si le colocamos las cotas, entonces las coloca, pero se ven un poquito enredadas. Vamos a colocarle aquí que le coloque la longitud de las barras, la referencia de las uniones aplicadas, las placas bases, la referencia de los pilares, de las vigas, y vamos entonces a decir lo que nos genere este plano. Vamos de una vez a aceptarlo y entonces veamos qué es lo que genera. Y ahí tenemos el detalle de los dibujos. Entonces aquí en esta parte podemos ver, aquí en que podemos ver la estructura. Pero fíjense que cada barra la representa con una línea, y además aquí si uno se acerca podemos ver la forma del perfil. Este es un perfil IP, este es un perfil en C, este es una columna, aquí tenemos la sección de la columna. Y entonces esto sería suficiente para que la persona se haga a una idea de cómo está armada la estructura. Acá en esta parte podemos ver la vista lateral de cada uno de los pórticos, y aquí entonces podemos tener las longitudes de cada uno de estas de las cuerdas donde van colocadas las correas, ¿no? Recuerden que nosotros habíamos hecho el cálculo 1.569 tal, y aquí en esta parte podemos ver 2 correas, aquí en esta parte. Y aquí nos dice el tipo de unión, ¿no? Tipo 1. Acá, esta unión es tipo 2. Aquí hay una tipo 2. Y luego hay una tipo 3. Esta de acá, si le damos clic aquí, serían los pórticos longitudinales. Entonces, en este solamente vemos la columna, el pedestal en concreto, y luego viene el perfil metálico de la columna. Y tenemos las longitudes y los tipos de unión ahí.
Acá sería, oye, parece que se me olvidó colocarle tensores a la otra agua, ¿no? Sí. Pero aquí tenemos este es el agua derecha, pero no le veo tensores, se me olvidó. Pero ahí están todas las geometrías, ¿no? Miren, 5 metros, 1.569. ¿Qué perfil es? Perfil PHR 160 por 60 de 3 milímetros. Ahí está todo. Y lo mismo para la otra, ¿no? Esta de acá que sí, aquí se aparece el tensor. Dice tensor número 3. IP240. PHR. Bien, entonces, y acá podemos ver el detalle de la placa de anclaje, que es la unión tipo 1. Él automáticamente escoge la escala, pues, como es un detalle, entonces hay que hacerlo que se vea más grande, ¿no? Para poderlo percibir. Pero eso fue exactamente lo que vimos en la memoria de cálculo. Vamos a salirnos de acá y entonces vamos a ver qué otro plano genera, ¿no? Acá, si le damos aquí, que nos genere plano de la planta de cimentación. Y aquí podemos hacer la configuración que me coloque los ejes de las columnas, el rayado, las dimensiones, la cota. En las zapatas, que coloque las dimensiones, que otra cosa, los cuadros de pieza y la cimentación. Cuadro de arranque no, cuadro de zapatas sí me interesa. Placa base sí, despiece de arranque no, despiece de elementos de cimentación sí, y vigas de enlace sí. Entonces voy a generar ese ahora, este solamente. Entonces fíjense que si yo quiero construir esta bodega necesito esta información que está acá. Pero en esta información fíjense que no aparecen las dimensiones de la zapata, pero no aparecen las cotas entre columnas. Aparece también el despiece de la cimentación. Pero como en el CIPECAD tenemos que generar aquí un plano de replanteo. Aquí en esta parte, plano de replanteo de la cimentación. Y entonces aquí le digo que lo mismo, que me coloque las columnas, el rayado, las dimensiones, la cota, la zapata. Esquema de la dirección, rotulador armado, aquí cuadro de cimentación, cuadro de zapata, cuadro de arranque no. Y entonces voy a activar los dos. Entonces vamos a ver que ahora vamos a tener el plano de la cimentación con los ejes de columna y vamos a tener el otro que no es que nos interesa, ¿no? Aquí, fíjense que este es el que me interesa a mí, este de acá abajo, miren. ¿Cierto? Ahí están los ejes. Aquí no le veo las distancias entre las columnas. Aquí sí, nosotros le hemos colocado los ejes, sí, claro. Pero entonces acá en esta parte, aquí en esta parte hay este cuadro que está aquí, de los elementos de cimentación, donde está la dimensión de la zapata, el peralte y los armados en X y en Y. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Lo mismo, esto de acá, los cuadros de los arranques, ¿no? O sea, el arranque de las columnas. Y aquí también vemos el quilaje de las zapatas. Aquí están. Cada zapata tiene 62 kilos, entonces son 10 zapatas, entonces son 626 kilos. Vamos a ver qué otro podemos generar. Vamos también a generar planos de despiece de columna. Todas las plantas en toda la altura, cada 50. También dejemos este en 50. Generemos este a ver. Y también vamos a generar el de cuadro de columnas. Acá, cuadro de columnas. Y vamos a generar estos dos a ver cómo nos va.
Y ahí tenemos las columnas. Entonces nosotros, por ejemplo, esto lo podríamos colocar en un solo plano, ¿no? O sea, podríamos pasar esta cuadro de columna acá. Bien, vamos entonces a ver, qué otro plano? Las vigas, los planos de los marcos. Entonces, en las vigas voy a colocar el despiece y el resumen. Y acá voy a colocar 50. La sección voy a colocar 40. Y las vigas están en el nivel 0, o sea que no necesito señalarle nada. Puedo llegar ahí a la configuración, dice dibujar las barras dentro de la viga, acotar ganchos de negativos, por ejemplo. Acotar ganchos de armado, dibujar más delgadas las barras más largas. Son ya personalizaciones. Rotular textos de armado de positivos por debajo de la barra. Rotular armaduras de montajes tipificadas. Aquí en estribos, dibujar detalle de estribos. Acotar estribos a caras exteriores. Opciones generales. Dibujar la sección al lado del marco. Yo puedo colocar las secciones transversales, las puedo colocar arriba, las puedo colocar a la derecha. Voy a colocarlas así al lado del marco. Rotular la escala junto al nombre de marco y secciones. Y eso es lo que voy a generar. Vamos a ver cómo nos va. Aquí podemos verlo, miren. Entonces, si nosotros le damos clic acá, entonces solamente nos presenta una sección acá. Pero aquí está el despiece de cada una de las vigas, ¿no? Dice escala, tanto, marco, tal. Y acá en esta parte nos da el quilaje también. Son dos vigas, son iguales, entonces tiene simplemente el quilaje por 2. Fíjense que entonces ya tengo acumulado una serie de dibujos, pero no he resuelto el de la planta de cimentación, el preplanteo, ¿no? Pero vamos a ver qué otro plano puedo generar. Los planos 2D serían los que ya hemos generado por el otro lado, ¿no? Entonces, esos serían los planos que iría a generar. Aquí escojo todos los planos ahora y después los organizo, ¿no? Ahí tenemos todos los planos, detalles de todos los dibujos. Ya nos tocaría es organizarlos, mover uno para acá, otro. Ah, bueno, me faltaron los de las uniones. Aquí, uniones, aquí está. Dice calcular automáticamente en función del tamaño del plano, o lo podemos definir manualmente, ¿no? Entonces generalmente se le deja así calcularlo. Entonces le damos. Y ahí tenemos toda nuestra estructura. Aquí tenemos las uniones, fíjense, que ocupa un plano, y si le damos aquí editar dibujo, tenemos todo lo que habíamos visto ya, ¿no? Escala 1 en 15, ¿no? Yo le hubiera podido decir que lo dejara más pequeño, pero generalmente los detalles se hacen más grandes. Y aquí tenemos, mire, el símbolo de la soldadura, ¿no? E60 SMAW. Acá tenemos estos pelitos que ustedes ven acá, es el cordón de soldadura, y ahí está indicado, cada uno de los cordones está indicado con este símbolo que está acá. Este cordón que está aquí tiene 203 y está a ambos lados, ¿no? Arriba y abajo. Aquí este lo están por la parte de abajo, etcétera. Este último que está aquí sería el detalle del anclaje del tirante.
está bien grande. Ya lo que quedaría sería que ustedes organizaran el dibujo. Por ejemplo, yo quitaría este que está aquí. Este que está acá lo quitaría. Podría mover este dibujo, esta parte la puedo mover acá. Y puedo mover. Realmente era un solo tipo de cimiento, ¿no? Voy a mover todos estos rótulos pequeños y después los borro si quiero. Pero lo que voy a ahorrar, voy a ahorrar papel, ¿no? ¿Ve? Me coge. Bueno, no, me sale con esto, entonces yo lo que puedo es, no sé, no creo que no puedo borrar, no me da chance de borrar. Pero este plano no lo voy a imprimir. Sí podría mover, por ejemplo, esto de la parte de las columnas, la puedo mover aquí, puedo mover esta acá, que me queden bien organizadas ahí. Puedo colocar este plano de cuadro de columna, lo puedo colocar acá en esta parte. Entonces voy quitando los que no están utilizados. De esa manera yo puedo optimizar un poco el espacio. Entonces, de todos estos planos, realmente yo imprimiría todos menos este que está acá, el número 3. Entonces aquí simplemente ustedes dicen imprimir los seleccionados, entonces seleccionan lo que quieren. Y le dicen todos los planos un mismo fichero, mostrar el fichero con el programa asociado y entonces él abre, automáticamente le abre AutoCAD. Vamos a ver, aquí parece que hay un dibujo generado en AutoCAD. No, vamos a que reemplace, que cargue AutoCAD. Bien, tenemos todos nuestros planos. Por supuesto que le falta la marquilla y entonces uno revisa esta parte y entonces organiza todos estos textos que están acá. Por ejemplo, aquí dice pilares que nacen en 0 y terminan en 8. Acá el texto de este es cuadro de columna. Entonces, pues es evidente que tenemos que mover esto que dice cuadro de columna lo tengo que mover hacia acá, donde está el cuadro de columna. Los otros, esto de aquí, por ejemplo, lo muevo acá. O sea, organiza uno el dibujo dentro de la plancha. Este lo coloco aquí. Este cuadro de columna lo subo. Lo puedo colocar por aquí. Estos pilares lo pongo acá. Se refiere a estos pilares que están acá. Este es un resumen, pero ya lo tengo acá arriba, entonces lo puedo borrar. Y eventualmente podría, por ejemplo, pasar estas vigas, las puedo pasar para acá. Por ejemplo, aquí puedo pasar esta viga, la paso aquí, la otra la paso acá abajo. La cartilla de las vigas la paso también hacia acá y la coloco aquí al lado. Esta parte de acá se la coloco, que es el rótulo de las vigas, aquí lo coloco aquí, y aquí mismo coloco el resumen. Entonces ahí sí voy borrando planos, ¿no? Bueno, entonces ya me captaron la idea. O sea, no es que el programa, por supuesto que le ahorra a uno una cantidad de tiempo extraordinaria, pero también uno tiene que organizar el dibujo. Veamos acá otra opción, pero la voy a utilizar solamente para los pórticos en 2 dimensiones. Aquí en esta parte voy a colocar aquí, no voy a colocar sino voy a colocar estos que están acá en 2 dimensiones y le voy a decir que la haga real. Entonces veamos qué es lo que genera.
Ahí se demora un poco más porque él está dándole volumetría a cada uno de los perfiles. Cuando uno logra hacerlo en la estructura en 3D, se ve muy bien porque inmediatamente uno puede ver cómo es la posición de cada uno de los perfiles, tanto de los pórticos como de las correas. Él lo que está haciendo es un render, ¿no? De pronto algunos de ustedes están familiarizados con el término que es que le da volumetría, pero es un render básico. No es el render, por ejemplo, que ustedes obtienen en AutoCAD o Photoshop o cualquiera de esos programas que le da sombras, texturas, etcétera. Aquí no, aquí simplemente le muestra la estructura, pero fíjense que ya está como un poquito más, se ve mejor. Ya, aquí está el perfil. Si es esta de acá, podemos ver el perfil, cada uno de los, ya vemos el ancho de cada uno de los perfiles y los tensores, etcétera. Lo mismo podríamos hacerlo con la estructura en 3D. Bien, entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Profe, los planos para esa entrega son todos los que ustedes acaban de mostrar. Pues, creo que estamos hablando. Le estoy diciendo, le voy a indicar qué es lo que tienen que entregar. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? Ingeniero, Dígame. habla con Demi Corta. Eso que hiciste no es nada apropiado, Córdoba. No, ingeniero, voy a pedir disculpas por eso porque realmente estoy en la casa de otra persona y están con su bulla y No, se me trabó. estás encaramado encima de una vieja en una cama. Eso no es para mostrarlo, eso es una vaina privada tuya. A menos que estés trabajando en una película porno. No, ingeniero. Claro. Eso fue lo que vimos todos ahí. Eso que no vuelva a ocurrir. Ahí tengo la grabación. Si quieres, se la mando ahí al cura y se te puede formar un problema. ¿Ok? No, claro, ingeniero, sí, lo comprendo. Disculpe. Bueno, Ingeniero, usted había dicho que para hoy iba a entregar las medidas. si ya se las genero, entonces, pero quiero que si hay alguna pregunta sobre esto que les acabo de explicar. O sea, ya tienen todo el material para hacer la entrega final. Ya depende de Ingeniero, ustedes, están a un mes, tienen un mes y algo. Ingeniero, ¿De parte de otra ustedes cosa. que le trabajen desde ahora o no? Ingeniero, otra cosa, yo le iba a decir que el grupo mío, el grupo 3, yo me voy a hacer solo para la última entrega. Yo siempre he dicho que los grupos son como los matrimonios, tienen uno que soportarse a la pareja hasta que se muera, ¿no? Pues por supuesto, pues sin acelerar la muerte de la pareja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pasa con el grupo? ¿Cómo van ustedes con las notas? No, ingeniero, porque yo he estado trabajando casi que solo, entonces así no me funciona trabajar a mí. Bueno, listo. Entonces, quiere decir que tengo entonces que establecer un grupo adicional para los datos tuyos. Sí, me hace favor, yo cogería el grupo, el último grupo que está en la lista. Si estás solo, o sea, vas a trabajar Sí, solo. ya no sería el grupo 3, no, ya sería otro grupo. Voy a parar la grabación y voy a